Las reacciones de síntesis son aquellas en las que siempre va a haber dos reactivos y se van a generar solamente un producto. Esos reactivos siempre los vamos a encontrar del lado izquierdo de la ecuación y los productos siempre van a estar del lado derecho de la ecuación. Vamos a dividir este tipo de ecuaciones en dos tipos: síntesis de compuestos binarios, en la que primero tenemos que considerar la existencia de unos elementos que se denominan diatómicos. Son elementos tan electronegativos que, como vemos, tienen siempre un subíndice 2 como del lado derecho. Eso les permite completar el octeto. Estos elementos, siempre que se encuentren solos participando en una ecuación, van a llevar ese subíndice 2. En el caso de las ecuaciones de síntesis, siempre que estén del lado izquierdo de la ecuación como reactivo, van a llevar ese subíndice 2. Recordemos que nunca se debe copiar el subíndice a los productos. Nunca. Si casualmente el hidrógeno en productos tuviera subíndice 2, es porque lo necesita ahí para igualar las cargas a cero, porque solamente para eso se ponen los subíndices. En el caso de los elementos que participan en una reacción de síntesis de compuestos binarios, todos los elementos reactivos son elementos puros. Por lo tanto, ya tienen la carga cero. Y estos elementos, para tener carga cero, necesitan ese subíndice 2. El producto en este caso, va a ser siempre un compuesto binario, en donde los subíndices solamente se colocan para que la suma de cargas sea igual a cero. Veamos algunos ejemplos. Si combinamos calcio con azufre, el resultado va a ser calcio y azufre. El calcio es metal, por eso se escribe primero. El azufre es no metal y se escribe del lado derecho. La carga del calcio no tiene otra, es más 2. Y el número de oxidación del azufre es menos 2. Como la suma de cargas ya da 0, no se necesita agregar subíndices. Y la ecuación está terminada. En otro ejemplo, participa aluminio con nitrógeno, otra vez es metal y no metal. El resultado implica que el metal siempre se escribe primero y el aluminio con el nitrógeno, vamos a ver si igualan sus cargas a 0. La única carga del aluminio es más 3. Y como el no metal es el nitrógeno, tiene que estar usando su carga negativa. La carga negativa del nitrógeno es menos 3. Como la suma de cargas ya da 0, pues nuevamente no se necesitan agregar subíndices. Pero en este caso vemos que hay un átomo de aluminio en reactivos, un átomo de aluminio en productos, 2 átomos de nitrógeno en reactivos y solo uno en productos. Eso no pasó en el ejemplo anterior. Había un calcio en reactivos y un calcio en productos, un azufre en reactivos y un azufre en productos. Cuando la ecuación tiene esa situación, está balanceada. Pero aquí que tenemos 2 nitrógenos en reactivos y solo uno en productos, necesitamos balancear la ecuación. Para ello, como hay 2 nitrógenos en reactivos, se agrega un 2 en la parte de productos y ya tenemos 2 nitrógenos en productos. Pero al hacerlo, también hay 2 aluminios y como al principio solo teníamos uno, necesitamos agregar un 2 y entonces la ecuación ya está balanceada. En el siguiente ejemplo, otra vez participa aluminio, pero ahora con oxígeno. Por cierto, aquí el nitrógeno y el oxígeno tienen el subíndice 2 solamente porque están en la lista de elementos diatómicos. El aluminio y el oxígeno, como el aluminio es un metal, cuando se junta con el oxígeno, pues forma un óxido básico. Nuevamente en productos tenemos que ver si las cargas igualan 0. La única carga del aluminio es más 3 y la carga negativa del oxígeno es menos 2. Esta suma de cargas no da 0. Tenemos que agregar subíndices para que lo haga. 3 por 2 ya me da la carga de menos 6. Y si yo pongo el subíndice 2 por 3 me da más 6 y menos 6 ya dan 0. Como ya igualamos las cargas a 0, ya podemos empezar a balancear la ecuación, es decir, a igualar la cantidad de átomos de un elemento que hay en productos con la cantidad de átomos de ese mismo elemento en reactivos. Vemos que hay 2 átomos de aluminio y uno en reactivos. Entonces necesitamos agregar un 2 para tener 2 en reactivos y 2 en productos. Y el oxígeno tiene aquí un 3 y en reactivos un 2. No hay manera de que los hagamos iguales, a menos que busquemos el mínimo común múltiplo, que en este caso sería 6. Necesito agregar un 3 al oxígeno para que 3 por 2 me dé 6 oxígenos en reactivos,
un 2 al óxido de aluminio para que 2 por 3 me dé 6, y ya se tienen 6 átomos de oxígeno en productos y 6 átomos de oxígeno en reactivos. Pero al agregar este 2, afecté al aluminio, ahora tenemos 2 por 2, 4 aluminios en productos y 2 en reactivos. Necesitamos cambiar este 2 por un 4 para tener también 4 en reactivos y ya la ecuación está balanceada. Existe también otro tipo de síntesis de compuestos, pero ternarios. En este tipo de ecuaciones de síntesis van a participar siempre como reactivos compuestos binarios que tienen oxígeno. Esa es una característica importante. Si un compuesto binario tiene oxígeno, el oxígeno es el único elemento de carga negativa presente siempre. En el caso de este tipo de reacciones de síntesis, mi producto va a ser un compuesto ternario, todos los ternarios tienen oxígeno, y entonces voy a tener que aplicar lo que sabemos de nomenclatura para saber escribir la fórmula del compuesto que resulta. Recordemos que hasta que igualo las cargas a cero, colocando subíndices, la ecuación se va a empezar a balancear. Y para poder saber cuál de estos productos me va a dar la reacción, necesito fijarme en qué elemento está unido al oxígeno. Si es un metal, como el potasio, o es un no metal, como el azufre. Si se unen al oxígeno un metal, un no metal o hidrógeno, eso va a definir el tipo de compuesto ternario que se forma. Veamos. En este ejemplo tenemos cobre y oxígeno reaccionando con dióxido de azufre. Resulta que el cobre es un metal y el azufre es no metal. El producto entonces tiene que ser la unión de metal con no metal y oxígeno. Eso es un oxisal. Recordemos que las oxisales implican que se escribe primero el metal, después el no metal y después el oxígeno. ¿Cómo sabemos la carga que le tenemos que poner a cada uno? Pues necesitamos regresarnos a los compuestos originales. Como la carga del oxígeno siempre es menos 2, en el óxido de cobre, el cobre tiene que estar usando más 2 para que la suma de carga sea 0. Y en el dióxido de azufre, cuando el 2 del oxígeno se multiplica por su subíndice 2 me da menos 4. Eso quiere decir que la carga del azufre tiene que ser más 4. Por eso se repiten esas cargas acá. Una vez que sabemos las cargas, ya podemos identificar el radical. El radical va a estar formado siempre por el no metal con el oxígeno, siempre, en los radicales que vamos a formar aquí. En los radicales buscamos que la carga total sea negativa. Para lograrlo se pone un subíndice en el oxígeno que permita que cuando ese subíndice se multiplica por la carga del oxígeno, me dé un número mayor a la carga del no metal. Más 4 menos 6 ya me da menos 2. Buscamos que el radical siempre tenga la carga negativa más pequeña posible. Vemos que ahora menos 2 y más 2 ya me da 0. Cuando ya igualamos las cargas a 0, ya tenemos finalmente la ecuación escribiendo bien al producto. Ya tenemos bien escrito al producto. Y entonces podemos empezar a balancear. Aquí hay un átomo de cobre, siempre se empieza a balancear por el metal, y un átomo de cobre en productos. Un átomo de azufre en reactivos y un átomo de azufre en productos. 3 oxígenos en productos y 2 y 1, 3 en reactivos. Esta ecuación está balanceada. No necesitamos agregar coeficientes. En otro ejemplo, tenemos óxido de cromo 3 con agua. Tenemos que revisar si el elemento que está unido al oxígeno es metal o no metal. El cromo resulta ser un metal. Si se juntan en un solo compuesto metal, oxígeno e hidrógeno, el resultado es un hidróxido. En los hidróxidos se escribe primero el metal y después el radical. El radical de los hidróxidos siempre es OH, el radical hidroxilo. Como el oxígeno tiene carga menos 2 y el hidrógeno más 1, este radical siempre tiene carga menos 1. Pero para saber la carga que está usando el cromo me tengo que regresar al compuesto original donde este aparecía. Como el oxígeno es menos 2 por 3 me da menos 6. Para que la suma de carga sea 0, el cromo tiene que ser más 6. Pero hay 2 cromos, entonces 2 por 3 me da más 6. Eso significa que un cromo está usando 3 y esa es la carga que debo ponerle en el producto que se forma. Pero más 3 y 1 menos no da 0. Necesito agregar un 3, un subíndice afuera del paréntesis para que por menos 1 me dé 3 menos. Y más 3 y menos 3 ya me da 0.
Cuando tengo igualadas las cargas a cero, ya escribí correctamente la fórmula del producto y podemos empezar a balancear. Empecemos por el metal. Un cromo y 2 cromos en reactivos, no está balanceado. Necesitamos agregar un 2 frente al cromo. Después 3 por 2, 6 hidrógenos en productos y hay 2 en reactivos, necesitamos agregar este 3. Ese es el orden: metal, si hubiese uno metal, primero no metal, después hidrógeno y al final oxígeno. Aquí hay 3 oxígenos y con estos 3 también son 6. 2 por 3 me da 6 oxígenos y entonces la ecuación está balanceada. La forma de comprobar si esto ha quedado claro pues es resolviendo estos ejercicios. Si se resuelven correctamente, esta sería la solución.